Ok. En el primer parcial vamos a ver generalidades, cáncer de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Esto va a ser lo del primer parcial. Y segundo parcial vamos a ver todos los demás tipos de cáncer de tumores sólidos. Cáncer cervicuterino, vamos a empezar con los ginecológicos, cervicuterino, endometrio, ovario, después nos vamos a ir a los urinarios, renal, vejiga, testículo. Vamos a hablar después de los gastrointestinales, esófago, estómago, páncreas, y hepatocarcinoma, después nos vamos a ir para arriba, tiroides, cabeza y cuello, piel, melanoma y no melanoma, primarios desconocidos, terminaremos con sarcomas, tanto sarcoma de tejido blando como osteosarcoma. Y para finalizar el curso vamos a ver estos tres temas, que son toxicidades por tratamiento oncológico, es urgencias oncológicas y seguimiento del paciente oncológico. Entonces, van a decir, bueno, ¿y por qué en el primer parcial tan poquitos temas? La verdad es que en estos primeros temas son tan abundantes que si bien no vamos a irnos tan a detalle, pero sí que tengamos lo más completa de información para el médico general. Y si nos vamos a tardar un poco, sobre todo en estos dos, en generalidades y en cáncer de mama, sí nos vamos a llevar pues, como mes y medio, más o menos. Entonces, ya a partir de acá, no es que sean menos importantes, pero la verdad es que la información que ya vamos a presentar pues va a ser mucho más rápida. No significa que veamos los temas así como si nada, no, vamos a profundizar, pero no es tanta información como en mama, pulmón, colon y recto y próstata. A lo mejor cervicuterino, ahí nos detenemos un poco más de tiempo, pero en general los demás, pues sí nos da tiempo terminar. Pero eso sí, nos vamos a estar viendo hasta el último día de clases, que el último día de clases es el 9 de diciembre. Entonces, pues ya ese día sería el último, pero sí vamos a agotar todos los días para que terminemos el temario, ¿no? Y ya cercano a diciembre, pues organizar la fiesta si es que ya somos presenciales. Bueno, entonces, hablando de esto de tumores sólidos, pues son todos esos tumores que tenemos. Vaya, no están todos, son los más importantes. Si ustedes se dan cuenta, no vamos a ver cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de pene, porque la verdad es que son muy poco frecuentes. Y por tiempo no nos va a dar tiempo de ver ese tipo de cáncer. Nos vamos a ir sobre los más frecuentes y más importantes. Tampoco, por ejemplo, ahí está, pues, tumores del sistema nervioso central, que como tal, así, primarios del sistema nervioso central, no son tan frecuentes también, pero bueno, ya si diera tiempo, a lo mejor sí vemos alguno de esos temas, ¿no? Pero eso sí es lo que me comprometo a que terminemos en el transcurso del curso. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, los tumores sólidos, pues son todos esos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, de recto, es decir, son los que sí hay un tumor como tal, a diferencia de los tumores líquidos o neoplasias hematológicas, donde muchas veces pues no hay un sitio así específico donde está el tumor, ¿no? Los tumores sólidos, ¿quién los trata? El hematólogo. Y las neoplasias hematológicas, el hematólogo. Siempre recuerden esa situación, ¿sale? Ahora, vamos a empezar a hablar de los tumores sólidos. Tumores sólidos. ¿Cómo podemos clasificar los tumores sólidos? Esto es a nivel general. Ya cuando veamos cada tipo de cáncer, vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo ciertas variaciones. Pero a nivel general, todos los tumores sólidos los podemos clasificar en tres en base a su grado de afectación. Los podemos clasificar como que están locales, o sea, tienen una afectación muy localizada, es un tumor muy pequeño, muy localizado. Vamos a ponerlo tumor muy localizado. O sea, muy bien definido, está con los bordes bien delimitados, no está afectando a otras partes del cuerpo, está muy limitado, muy localizado. La segunda clasificación sería regional. ¿Sí? Es decir, ya es un tumor que no está tan pequeño, no está tan localizado. Es un tumor que ya está grande, es un tumor muy grande. O bien, la otra opción en los regionales es que ya tengamos ganglios regionales afectados por tumor. Ganglios regionales afectados por tumor.
Y vamos a empezar como a dar spoilers, sobre todo de cáncer de mama, para poner ejemplo. Vamos a empezar un poco a hablar de cáncer de mama, para que sirva de ejemplo. Supongamos que tenemos ahí un cáncer de mama del lado derecho. Ahí está. Cáncer de mama del lado derecho, aquí en el cuadrante superior externo de la mama derecha. ¿Cuáles son los ganglios regionales de la mama? Son 4. Primero, los axilares. La región axilar, es decir, si se afecta el ganglio axilar de ese lado, eso es un ganglio regional. Estos sí nos los tenemos que ir aprendiendo. ¿Cuáles son los ganglios regionales de la mama? El axilar. Los intramamarios. Los que están dentro de la mama. Tercero, los de la mamaria interna. De este lado, aquí pegado al esternón prácticamente. Ahí está la mamaria interna. Y el cuarto, vamos a poner aquí una clavícula. Los supraclaviculares. Supraclaviculares. Entonces todos vamos a tocarnos, a ver. Tus manos, tóquense. Vamos a tocarnos, supongamos, bueno, toquemos madera. Vamos a irnos a explorar nuestra mama, esperemos que nadie tenga nada. Y vamos a empezar a tocar los ganglios regionales de la mama izquierda, para que los que somos derechos, bueno, toquemos la mama izquierda, y si son zurdos, se tocan la otra mama. Tóquense la región axilar. Más adelante vamos a ver cómo se revisa mama, pero para que no se les olvide cuáles son los ganglios regionales. Entonces, axila, tóquense la axila. Otros serían los intramamarios. Estos a veces son difíciles de palpar porque están por detrás, ahí pegados atrás de todo el tejido mamario. Entonces, la mama como tal. Mamaria interna, un poquito más medial hacia el esternón, pero hay parte todavía de la mama. Y cuartos, los supraclaviculares, tóquense la clavícula de ese lado y todo lo que esté por arriba de la clavícula. Entonces, estos 4 son los únicos niveles ganglionares regionales de la mama, ¿sí? Mucho ojo acá. Y empezamos con una confusión que es muy frecuente. Si yo tengo un ganglio cervical, eso ya no es regional. Mucho cuidado acá. Si yo tengo un ganglio cervical, eso ya no es regional, ¿sí? Y entonces ya iríamos a la tercera clasificación, que sería la enfermedad metastásica. Y esta involucra ganglios no regionales, y órganos a distancia. Yo creo que el manual que está pendiente por entregarles, que se los voy a dar, yo creo que entre hoy y mañana. En esa parte del manual viene la estadificación de todos los tipos de cáncer. La verdad es que como estudiantes de medicina no nos vamos a aprender ninguna clasificación, ningún TNM, ninguno nos vamos a aprender. El único que nos vamos a aprender es el de mama, es el único TNM que nos vamos a aprender. ¿Okay? Pero sí les va a ser, en esa parte de la estadificación del manual que les voy a poner, les especifico de cada cáncer cuáles son los ganglios regionales, porque eso es súper importante para saber dónde clasificamos al paciente, si en regional o si ya es metastásico. ¿Okay? Entonces siempre hay que tener la idea de si ese ganglio que está afectado es regional o no. Uno a lo mejor diría, bueno, si el cuello está cerca de la mama, pudiera ser regional, pero no. Mama son solamente estos 4 niveles regionales. Si yo ya tengo un ganglio más arriba, eso ya es metastásico, ¿sí? Ahora, imagínense el caso clínico típico. Llega una paciente con cáncer de mama, tengo un tumor, ya es cáncer, ya se biopsió y todo, pero tengo una adenopatía de ese mismo lado, cervical. Hay que, mucho cuidado acá, es el escenario más donde no podemos definir tan rápido que esto sea cáncer. Muchos de ustedes alguna vez tuvieron algún ganglio inflamado en el cuello y puede ser secundario a procesos infecciosos. Entonces, imagínense que ustedes tomen esta adenopatía como algo metastásico y entonces, o sea, la verdad es que
se escucha mal, pero estarías condenando al paciente a que ya es metastásico y no es regional. Entonces, ¿qué es lo que se requeriría, sobre todo en este escenario? Una paciente con cáncer de mama y con una adenopatía cervical. La verdad es que para estar seguros, se tiene que biopsiar, obviamente, tanto el tumor primario, y ante esta situación, ante este escenario en particular, habría que tomar también una biopsia de la adenopatía cervical, sobre todo para estar seguros si esa adenopatía es por cáncer o no, porque si es por cáncer, ya sería metastásico, pero si esto no es por cáncer, todavía lo estarías considerando local o regional. ¿Sí se entiende eso, esa importancia de los ganglios regionales? ¿Sale? Porque te cambia totalmente el panorama, ¿eh? O sea, sí tenemos que identificar cuáles son los ganglios regionales de cada parte del cuerpo. Les digo, no nos las vamos a aprender, no. El único que nos vamos a aprender muy bien los ganglios regionales y el TNM es el mama. Y ahorita ya estamos adelantando los ganglios regionales de la mama. No se les vaya a olvidar, ¿sale? Bueno, entonces, así tenemos los tres. Local, un tumor muy, muy localizado. Regional, que sea un tumor muy grande, que ya afecta a alguna región específica, o que haya ganglios regionales afectados. Y metastásico, que sean ganglios no regionales, que estén afectados, o bien órganos a distancia. Por ejemplo, si es mama, que ya está afectado el pulmón, que está afectado el hígado, el cerebro, etc. Ahora, a nivel general, y vuelvo a repetir, ya cuando vayamos viendo cada cáncer, iremos hablando específicamente del tratamiento. En general, para todos los tumores localizados, muy, muy localizados, el tratamiento es cirugía. ¿Sale? O sea, a nivel general, si el tumor está muy chiquito, muy localizado, ¿sabes qué? Oye, ¿se podrá operar? Pues mándalo a operar. ¿Vale? Entonces, si está muy, muy localizado, va para cirugía. Regional. Es un tumorzón gigantesco ahí en la pelvis. Pues, ¿tú crees que eso se vaya a poder operar de inicio? La verdad es que no, porque a lo mejor está agarrado ahí a otros órganos, o a lo mejor está pegado a alguna estructura importante, alguna arteria, algún nervio muy arraigado ahí. Entonces, a lo mejor, pues si yo lo opero de inicio, no es que no se pueda, pero si yo quito todo eso, hay riesgo de sangrado, hay riesgo de que a lo mejor me lleve otro órgano que esté totalmente pegado ahí, que me lleve a lo mejor, que no alcance a retirar todo el tumor y que quede gran parte del tumor todavía. Entonces, ¿para qué lo operaste? Nada más a lo mejor tuviste un riesgo innecesario. Entonces, cuando es regional, ya sea porque sea un tumor muy grande o porque haya ganglios afectados por tumor, la cirugía inicial, aunque sí se pudiera hacer, tal vez no sería lo ideal. Y entonces aquí lo que se opta es por tratamiento sistémico. El día de ayer hablábamos de tratamiento sistémico. A ver, Eulalia, Cuautle. Recordarás ayer que vimos de tratamiento sistémico. ¿Qué tratamiento sistémico recuerdas que vimos ayer? Así que en esa incluye la quimioterapia, hormonoterapia, terapia blanco o inmunoterapia. Exactamente. Entonces, si es un tumor regional, se puede optar por alguno de estos tratamientos con el objetivo de hacer el tumor más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, o que se despegue, y ahora sí, en una segunda instancia, va para cirugía. ¿Sale? Eso generalmente es en los tumores regionales. Otra opción puede ser un tratamiento sistémico o radioterapia. La radioterapia se da al tumor, las radiaciones, y después se opera, puede ser. O bien combinado, tratamiento sistémico y radioterapia. Y entre los dos se baja el tamaño del tumor. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en esófago o en los gastrointestinales, se le da quimio y radio para disminuir el tamaño del tumor y ahora sí operarlo después. Es una excelente alternativa, sobre todo en esófago. Entonces, a lo mejor una cirugía inicial no se puede, pero sí darle otro tipo de tratamiento para bajar el tamaño del tumor y ahora sí que se mande a operar, ¿no? Metastásico. ¿Cuál es el tratamiento en general de los metastásicos? Aquí el principal participante en los tratamientos es el tratamiento sistémico. Esto es lo más importante en el ámbito metastásico. No es que no se pueda operar, no es que no se le pueda dar radio, pero la verdad es que el tratamiento más importante va a ser el tratamiento sistémico. Y uno podría decir, o no sé si alguno se pregunta de ustedes,
Bueno, si yo tengo un cáncer de mama, vamos a poner el mismo ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama metastásico a hígado, a pulmón, ¿valdrá la pena operar al primario? Es decir, quitarle la mama para, y uno pensaría, bueno, para que ya no siga arrojando células malignas, ¿tendrá impacto en eso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me gustaría conocer la opinión. Lo que piensen ustedes, a ver, vamos. José Raúl Rodríguez. José. Sí, doctor. José, ¿qué opinas? O sea, yo tengo un paciente con cáncer de mama metastásico. Tengo metástasis en los pulmones, metástasis en el hígado. Está bien la paciente, o sea, no está tan mal, o sea, funcionalmente, está bien. ¿Tú crees que valga la pena quitarle la mama? Pensando en, o sea, teniendo el pensamiento de, bueno, a lo mejor si le quito el primario, pues deja de arrojar células, y a lo mejor sí tiene impacto en que el paciente viva más o que tenga algún beneficio. ¿Tú qué opinas? ¿Valdrá la pena darle un control local a un tumor cuando ya es metastásico o no? ¿Qué opinas tú? Yo digo que principalmente es si tiene alguna afectación, como por ejemplo que le cause dolor. Exacto. Ahí sí valdría la pena operarla. Ok, Pero, ¿y si no tuviera dolor? yo digo que no. Sí, lo que tú pienses, ¿eh? Con toda confianza, lo que tú pienses. Sí, que no se operaría. Ok, vamos a ver, Estefanía Alavés, ¿tú qué opinas? Yo igual opino que no, porque pienso que sería más riesgo-beneficio, ya que dice que tiene los pulmones invadidos y está todo invadida la paciente y aparentemente pues está, no, bueno, más o menos bien y no tiene dolor. Entonces yo siento que sería más riesgo-beneficio. Ok, muy bien. Erasmo Guerrero, ¿tú qué opinas? Opino que tampoco sería muy bueno la cirugía, pero yo lo veo desde un punto de vista que tal vez la cirugía le produciría como incomodidad después en la fase como de recuperación y sería como aumentarle más dolor o procesos de adaptación y por eso yo no opino que sea lo recomendable. Ok. ¿Estás de acuerdo, Erasmo, que a lo mejor si fuera local, pues ahí sí valdría la pena la cirugía, ¿no? Porque pues aunque tenga dolor posoperatorio y todo eso, pues quitaste el tumor, ¿no? Yes. Exacto. Muy bien. Bueno, fíjense, esta pregunta de qué tanto se beneficia el paciente de darle un control local al primario, no es una pregunta que se lo haya hecho una o dos personas, no. Esto ya lo estudiaron. Y voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Ok. Bueno, fíjense, nosotros, los oncólogos, y en general, pues todas las personas que estén interesadas en oncología, hay 2 reuniones al año que son las más importantes para nosotros los oncólogos. Una reunión es la que se llama ASCO, por las iniciales en inglés de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Este congreso siempre se hace en Chicago. Antes iban cambiando, pero ya de unos años para acá, siempre es en Chicago, y la fecha es entre mayo y junio. De hecho, apenas fue ASCO 2021. Es el americano, por así decirlo. Para nosotros es el congreso más importante, porque ahí se exponen los principales, bueno, las actualizaciones más importantes de todo tipo de cáncer, ¿no? Los seguimientos de los estudios, todo lo que está haciendo el mundo, en el mundo, todos los investigadores se exponen ahí. La verdad que es un congreso fantástico, porque te enteras de muchísimas cosas y como oncólogo te basas en eso para tomar tus decisiones terapéuticas. Eso es el americano. Y en septiembre es el europeo, que es el ESMO. Este sí va cambiando de sedes. A veces, apenas, por ejemplo, fue en Madrid, Barcelona, Berlín, etcétera. Va cambiando. Este es en septiembre, ¿no? Bueno, son como que los congresos más importantes. Obviamente sin desmerecer al mexicano, que es el ESMEO. El ESMEO es en octubre, va a ser en Monterrey.
Entonces, este es el mexicano. La verdad es, pero los más importantes pues, es asco y esmo. Esmeo muchas veces agarra de los dos y lo expone en esmeo. Pero asco y esmo son los más importantes para nosotros. Y les voy a exponer este estudio, fíjense. Fue un estudio que salió en ASCO 2020, hace un año. El estudio se llama ECOG-ACRIN 2108. No se tienen que aprender el estudio. ECOG-ACRIN 2108. Para nosotros los oncólogos, este fue un estudio muy importante que salió hace un año, porque se hacían esa pregunta. Fue un estudio fase 3, más adelante vamos a ver cuándo es fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Fue un estudio fase 3 aleatorizado, donde vieron si en pacientes con cáncer de mama metastásico vale la pena hacer una terapia local. Ellos en el estudio consideraron a la terapia local, a la cirugía o a la radioterapia. Es decir, que se operara el primario, que se le diera radioterapia al primario, con el objetivo de tener un control local y ver si eso tiene impacto en un paciente con cáncer de mama metastásico. Y vamos a ver los resultados que salieron. Miren, ellos, o siempre todos los estudios de oncología, la mayoría, siempre tienen varios objetivos. Uno de los objetivos se llama OS. Este término, ahorita hay que meterlos bien en la cabeza. ¿Qué es esto de OS? OS significa Overall Survival. Overall Survival. Y es en español supervivencia global. Supervivencia global. ¿Qué significa esto de supervivencia global? ¿Qué es esto de supervivencia global? Es el tiempo, tiempo que va a vivir el paciente. Que va a vivir el paciente. ¿Ok? Es tiempo, se mide en tiempos y generalmente se mide en meses. Entonces, por ejemplo, nosotros los oncólogos sabemos que un cáncer de riñón, por ejemplo, con este tratamiento tiene una supervivencia global de 29 meses. ¿Sí? Yo sé, o sea, ¿qué quiere decir eso? Yo sé que si yo le doy este medicamento, voy a prolongarle la vida aproximadamente 29 meses. Es decir, como 2 años y cachito. ¿Sí? Eso es la supervivencia global, la overall survival. Y esta fue la gráfica de la OS. Siempre cuando son los estudios así aleatorizados, lo más frecuente es que generen 2 grupos. A los 2 grupos les dan el estándar de tratamiento, solamente que a uno de los grupos le agregan otro tratamiento y comparan. Oye, agregarle otro tratamiento es mejor o no, pero ambos grupos tienen el tratamiento estándar. Solamente que a uno le agregaron otro tratamiento. Así son los protocolos de investigación. Así es como se van descubriendo las cosas en la medicina. Tienen un estándar y van probando si agregar o modificarle es mejor, pero siempre tienen un grupo comparador. Entonces, los resultados generalmente, y sobre todo en oncología, siempre los representan en la escala de las Y y de las X. Generalmente en la escala de la X siempre van a poner aquí el tiempo. Y en oncología es muy frecuente que el tiempo se mida en meses. Y en esta parte de las Y's, aquí en este objetivo o en esta gráfica, lo que intentaron ver es la supervivencia global. Y empieza aquí el mes 0, o sea, cuando inició el estudio. Aquí pues teníamos el 100% de los pacientes, o sea, los que se recabaron de pacientes entran aquí al estudio y son el 100%. Pero tomen en cuenta que es un cáncer de mama metastásico. Indudablemente van a ir muriendo pacientes. Y entonces los dividen en 2 grupos. A uno en el estudio, aparte del tratamiento sistémico, les dieron terapia local. Y al otro grupo, solamente puro tratamiento sistémico, sin la terapia local. Tal como vemos aquí en azul, solamente puro tratamiento sistémico. ¿Y qué vieron? Que conforme pasaban los meses, pues iban muriendo los pacientes, iban muriendo. ¿Qué pasaba si les agregábamos, aparte del tratamiento sistémico, una terapia local con cirugía o radioterapia?
Ustedes ven la raya de color, no sé si es verde, café o verde, digo café, verde o rojo, no sé. No veo muy bien los colores yo, entonces hay que saber qué ven ustedes. Es una línea muy similar, muy similar. Ahora, de buen cubero, ¿qué dirían ustedes? ¿Hay diferencia entre uno y el otro? O sea, unos viven, el grupo que le dieron terapia local vive más, vive menos o vive igual. Pues bajo de buen cubero dice, pues viven lo mismo, ¿no? Están viviendo lo mismo, se van muriendo similares pacientes en ambos grupos. Todo resultado, no solamente en oncología, sino en cualquier parte de medicina, siempre se tiene que ver la P. Ustedes ya llevaron metodología de investigación. La verdad es que cuando yo la llevé no entendí nada en la facultad, ¿sí? La verdad es que uno no entiende eso de metodología hasta que ya estás en la residencia. Porque de plano, o sea, yo no entendía nada. Pero ahorita quédense, que una P, para que sea estadísticamente significativa, tiene que tener menos de 0.05, para que sea la P estadísticamente significativa. Estadísticamente significativa. ¿Y qué significa que sea estadísticamente significativa? Eso significa que sí hay diferencia. O sea, si la P sale menos de 0.05, en cualquier estudio, en cualquiera, si sale menos de eso, significa que sí hay diferencia entre los grupos que se estudiaron. Si sale más de esto, si sale, por ejemplo, 0.1, 0.06, 0.07, o sea, que sea más de 0.05, eso no es, o sea, nos está diciendo que ambos grupos tuvieron el mismo desenlace, que no hay beneficio uno sobre el otro, que es lo mismo. Pero si la P es menos de 0.05, significa que sí hay diferencia estadísticamente significativa. Y en base a eso se toman las decisiones de tratamiento. ¿Por qué es este 0.05? Porque sí. Ya en la clase de metodología ya les dirán por qué sale eso. Pero, y a lo mejor lo vemos más adelante, vemos cáncer de mama en un estudio. Pero ahorita quédense que porque sí. O sea, 0.05, nunca se les debe olvidar ese número. 0.05. ¿Sale? Entonces, ¿cómo ven aquí la P? Salió en 0.63. ¿Esto es significativo o no es significativo? ¿Qué dicen? No es significativo. No es significativo. No es significativo. No. Porque es más de 0.05. ¿Qué quiere decir? No hay diferencia en supervivencia global de agregarle un tratamiento local, ¿sale? Ese fue el primer resultado de este estudio. ¿Sabes qué? No vale la pena o no tienes impacto en que vivan más los pacientes si le agregas una terapia local. Es decir, si tú le operas la mama en un paciente metastásico o si le das radioterapia primaria en un paciente metastásico, no van a vivir por eso más los pacientes, no, van a vivir igual. ¿Okay? Y el otro objetivo del estudio fue otra definición. Ahora se fueron a investigar la PFS. ¿Qué significa PFS? Es otro término que también nos debemos aprender. Progression Free Survival. Progression Free Survival, que en español sería supervivencia libre de progresión. Supervivencia libre de progresión. ¿Y qué significa supervivencia libre de progresión? Bueno, es igual tiempo. Mucho cuidado, porque los otros grupos se estaban confundiendo con qué era el número de pacientes. No, es el tiempo. Los dos términos que vimos es tiempo. Este también es el tiempo, pero aquí no es de cuánto va a vivir, sino el tiempo que voy a tener detenida a la enfermedad. En términos así para que lo entendamos, es el tiempo que yo sé que con este medicamento la enfermedad va a estar adormilada, es decir, no va a avanzar, no se va a ir a otras partes del cuerpo, la voy a tener estática a la enfermedad. Eso es supervivencia libre de progresión. Indudablemente en un paciente con metástasis va a llegar el momento en que el cáncer va a avanzar. Eso siempre va a suceder, siempre. Pero la efectividad de los tratamientos que damos
vemos quién es el que tiene mejor supervivencia libre de progresión y en base a eso se hacen los estándares de tratamiento. Un tratamiento me detiene la enfermedad 10 meses y otros 5, yo ya sé que el de 10 es mejor, entonces mejor le doy ese medicamento al que me la detiene solamente 5 meses. Eso es la supervivencia libre de progresión. No es el tiempo de cuánto van a vivir, no, eso es overall survival. PFS es cuánto tiempo detengo la enfermedad antes de que vuelva a avanzar, ¿saben? Eso es PFS. ¿Y cuáles fueron los resultados de la PFS en ese estudio? Igual, lo mismo, la gráfica de las X y de las Y, y la P salió en punto 4. ¿Hay diferencia o no hay diferencia de agregar una terapia local? ¿Qué dicen? No, no hay. No hay. Entonces, con este estudio, con el ECOHA CRIM 2108, se concluye que el ofrecer terapia local, además del tratamiento sistémico en una enfermedad metastásica de mama, no tiene impacto ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, en enfermedad metastásica de mama, no es necesario la cirugía al primario, no es necesario darle radioterapia al primario, porque no te va a beneficiar ni en detener un poco la enfermedad, ni en que el paciente viva más. ¿Sale? Es cierto, muchas veces sí se tiene que hacer una cirugía ahí, pero no en el contexto de esto. Si, por ejemplo, si está sangra, y el tratamiento sistémico a lo mejor no para el sangrado, a lo mejor a ese paciente se le tiene que dar control local, cirugía o radioterapia, pero no con el objetivo de que vaya a vivir más o que vaya a detener la enfermedad, sino meramente paliativa. ¿Sabes qué? Se está desangrando por ahí. El tratamiento es con finalidad paliativa, con finalidad de parar el sangrado, pero yo sé que no tiene impacto en que vayan a vivir más o que vayan a detener detenida la enfermedad. ¿Sí se entiende esa diferencia? Entonces, mucho cuidado en ese sentido, ¿sale? Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Y para terminar, vamos a ver las excepciones a la regla, porque como en todo, siempre hay cuando sí hay que operar y cuando sí hay que darle un control local a pesar de que sea metastásico. Ya vimos que en mama no. En mama no tiene impacto en supervivencia global. Pero entonces, ¿dónde sí? Y bueno, esto sí hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cuándo sí? O sea, es decir, la excepción a la regla. Es decir, sí operar o darle radioterapia, es decir, control local, a pesar de ser metastásico. ¿Vale? ¿Cuándo sí operar o darle control local a pesar de que sea metastásico el paciente? Y vamos a aprendérnoslas. Están fáciles. No son tantos tumores. Todo lo que sea del diafragma para abajo, para que nos aprendamos. Y empezamos con renal. Hace mucho tiempo, como por los 80s, 90s, dijeron, oye, es un paciente con cáncer renal metastásico. ¿Vale la pena quitarle el riñón al paciente y tendrá impacto en que viva más? Y bueno, igual hicieron dos grupos. A los dos le dieron la terapia sistémica que había en ese tiempo. Solamente que a un grupo los operaban el primario, les quitaban el riñón, y a otro grupo no. Y en ese estudio, a diferencia del que acabamos de ver, ahí sí hubo beneficio en supervivencia global. Ahí sí vivieron más los que los operaban. Entonces, cáncer renal, el operarlo, el hacerle una cirugía, sí puede tener impacto, o sea, sí hay beneficio en que el paciente pueda vivir más. Entonces, esa sería una de las excepciones. Riñón pudiera considerarse para quitar el tumor primario, a pesar de que sea metastásico. Cuando veamos cáncer renal, vamos a ir definiendo más esta situación, porque si bien algunos sí se pueden operar, vamos a ver cuándo no, a qué grupo de pacientes, a qué subgrupo de pacientes tal vez la cirugía no sería lo más indicado. Otro, todos los urinarios, próstata, los geniturinarios, próstata. Próstata, aquí el control local es con radioterapia, pero sobre todo cuando tenga pocas metástasis. ¿Cuándo definimos que tenga pocas metástasis? Menos de 5, idealmente menos de 3. ¿Vale? Entonces, si es un paciente con cáncer de próstata que a lo mejor tiene una metástasis lumbar o una metástasis y es la única,
a lo mejor sí le doy radioterapia para control del primario y que tenga sí tiene impacto en beneficiar al paciente. Otro, igual urinario, bueno, génito urinario, testículo. Aquí, sí o sí, a pesar de que ya tenga el tumor en el cerebro, en el pulmón, en cualquier parte, esté todo lleno de tumor, sí o sí, hay que quitar el testículo. Va para afuera el testículo. Aunque ya sea metastásico, se tiene que operar el primario. Aquí sí es muy importante el testículo, ¿sale? Ahora vamos con el componente del testículo, pero en la mujer, ovario. Aquí también, hacer la cirugía, vamos a ver que hay una cirugía que se llama citorreducción, eso lo vamos a ver más adelante, que se tiene que hacer en ovario, aunque sea metastásico el paciente, se tiene que hacer, ¿sale? Y las otras excepciones, estas sí las vamos a manejar como un grupo específico. Colon, recto, melanoma y sarcomas. Colon, recto, melanoma y sarcomas. Solamente, o sea, sí operar el primario, pero solo si hay metastasectomía. ¿Sí? Es decir, tengo un cáncer de colon metastásico a hígado y en el hígado tengo 3 lesiones metastásicas. Bueno, sí puedo quitar el primario, pero siempre y cuando también vaya a quitar las metástasis del hígado. ¿Sí? O sea, va para afuera. En estos 4 cánceres, específicamente estos 4, sí puedo quitar el primario, pero siempre y cuando también le vaya a quitar todas las metástasis. Si aunque sean 3 metástasis en el hígado, va para afuera esas 3 metástasis de hígado, con cirugía, con ablación, con lo que sea, pero va para afuera esas 3 metástasis en hígado. Sarcomas, un osteosarcoma, la pierna, ahí tiene arriba de la rodilla, el bolololón, y aparte tiene 2, 3 metástasis pulmonares. Ok, voy a operar tanto el primario como quitar las 3 metástasis pulmonares. Sí se puede hacer eso, pero siempre y cuando sea todo, o sea, quitar todo el tumor. Si yo tengo mismo escenario, bueno, mismo paciente, un cáncer de colon o recto, pero tengo 50 metástasis hepáticas, probablemente sé que no le voy a poder quitar todas las metástasis hepáticas. Entonces, en ese escenario, no le quito el primario tampoco, no hay beneficio. El beneficio acá en estos 4 es siempre y cuando quite tanto el primario, pero también quite todas las metástasis y van para afuera. Si no, la verdad que no tienen ni siquiera caso considerarlo. ¿Okay? Pero en estos sí se le da control local solamente al primario, no a las metástasis, pero al primario sí se tiene que operar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la clase, vamos a ver si quedó todo claro. Vamos a empezar, a ver. Cintia, ¿estás? Sí, doctor. Pero otras, la que tiene Cintia sin apellido, Cintia sola. Creo que es de mi celular que había entrado. Ve que Ok. Sí, doc. Ok. Cintia, entonces, a ver, recordando un poco lo que vimos el día de hoy, ¿cómo podríamos clasificar a las neoplasias malignas? Como tumores sólidos y como tumores hematológicos. Muy bien. Lady Swancat, Lady. Sí, Dentro de las neoplasias hematológicas, dime algún ejemplo de neoplasias hematológicas, más o menos. un linfoma Hodgkin, Exacto. ¿Otro? leucemias, Exacto. ¿Otro? leucemia mieloblástica, no mieloblástica. Mieloma múltiple, ¿no? Que vimos acá. Mieloma Sí. múltiple. Muy bien. ¿Y esa quién los trata? ¿Quién trata los linfomas, a las leucemias, al mieloma múltiple? ¿Quién lo trata? El hematólogo. Ok, muy bien, el hematólogo. Muy bien, Abraham Martínez. Abraham, los tumores sólidos, dime un ejemplo de un tumor sólido, el que quieras. Pues podría ser de testículo. De testículo, exacto. Exactamente. Estefanía, a la vez. Estefanía, habíamos comentado bueno, los tumores sólidos
por su grado de afectación, ¿cómo los podríamos clasificar? Si están pequeñitos, si están muy grandes, ¿cómo? O si ya están en otras partes, ¿cómo los podríamos clasificar? Local, regional y metastásico. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, Luis Fernando. Luis Fernando, dentro del... ¿Cuál sería el tratamiento, un tratamiento muy bueno para un tumor sólido local, muy localizado? Siempre va a ser el tratamiento quirúrgico. Exactamente, muy bien. Carla Suárez. Carla Suárez, ¿estás? Sí, doctor. Carla, en un regional, ¿qué tratamiento podría optarse más o menos en una afectación regional? Pues de primera entrada se optaría por quirúrgico, ¿no? ¿En un regional? ¿Tú qué opinas? Pues ya está muy grande, ya hay ganglios afectados. Quimioterapia. O sea, como habíamos comentado, tal vez el operar de inicio, pues a lo mejor no se vaya a poder, pero pues, se podría considerar. Pero tal vez lo ideal, Zaira, ¿tú qué opinas en un regional? ¿Qué podría ser lo ideal tal vez? Tratamiento sistémico o radioterapia, o puede ser una combinación de ambos. Exacto, y ya después valorar si lo puedes operar. Si se reduce o se desprende más como del órgano, ¿no? Exactamente. Ana Coyot, Ana, en una enfermedad metastásica, ¿cuál sería el principal tratamiento o el tratamiento más importante en estos pacientes? El sistémico. El sistémico, perfecto. Muy bien, Emanuel Cruz. Emanuel, ¿qué es supervivencia global? Es cuánto puede vivir una persona ya con el cáncer, con cierto tratamiento. Perfecto, perfecto. Muy bien. Andrea Lisbeth Luna. Andrea, ¿qué es supervivencia libre de progresión? Este es el tiempo que el paciente va a tener detenida la enfermedad. Exactamente, es cuánto tiempo voy a tener detenida la enfermedad. Muy bien. Vamos a ver. Hugo Freddy Nava. Hugo, ¿tú qué opinas? Un paciente con cáncer de mama metastásico, ¿vale la pena operarle el primario? Siempre y cuando no haya necesidad, por ejemplo, que no esté sangrando, que no tenga dolor. ¿Vale la pena operarle? ¿Tiene impacto en algo el operarle, darle control local? Fue lo que mencionó al principio, doctor, que, o sea, ahí teníamos que valorar y para mí no vale la pena. Ya vimos el estudio que no tiene impacto ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión. Oscar Hernández. Oscar, ¿algún tumor que digas que aquí sí se pudiera operar el primario a pesar de que sea metastásico? En el caso del testículo. Perfecto, ya con ese. Michelle Pautler, otro. El renal. El renal, muy bien. Graciela Sánchez. Sí, doctor. Otro que pudieras darle control local a pesar de que sea metastásico. El de ovario. El de ovario, perfecto. Muy bien. Pues bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Ya aprendimos muchas cosas. Ya empezamos con los términos de supervivencia global, supervivencia libre de progresión. Ya vimos cuándo operar al primario o no. Pues ya hablamos de la clasificación de los tumores, cómo clasificarlos, local, regional, metastásico, cuál es el tratamiento pivotal en cada uno de ellos. ¿Vale? Con que ustedes tengan siempre en mente eso, de local, regional o metastásico, y los tratamientos posibles en cada uno de ellos, con eso ya saben oncología. ¿Vale? Muy bien, entonces, si no hay comentarios o preguntas, les comentaba también a los grupos anteriores que muchas veces no nos animamos a hacer algún tipo de pregunta por pena o algo así. No se preocupen, de verdad, o sea, no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntamos. Entonces, si nos da pena o algo así, pues pueden enviar un mensaje privado ahí al chat o bien a mi número de WhatsApp. Eso pasaba mucho en el anterior semestre. Me lo enviaban en la tarde, noche, ya que iban estudiando, y al otro día lo contestábamos con todo el grupo para que todos, pues,
si teníamos esa pregunta, bueno, la respondamos. Entonces, el manual yo creo que entre hoy y mañana ya se los estoy enviando, y bueno, ya mañana continuaríamos con la clase. Que pasen buena tarde, buena noche y nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias, Hola, doctor, gracias. Doctor, igualmente.